Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. A Mysteria Hokage de Oda Nobunaga Volume 3 Parte 8. Tuvimos mucha suerte de que el rey fuera tan inepto en la guerra. Sí. Hubiera avanzado todo el camino hasta el Canal Sanado, habría perdido la oportunidad de hacer estas ganancias territoriales, Lord Alsrod. Un buen número de señores se sometieron por miedo cuando se enteraron de que avanzaba hacia ellos. Si hubiera sido Haas, estoy seguro de que habría sido mucho más difícil para ellos. Matar a Haas sería un boleto seguro para el avance de un miembro de la facción del ex-rey. Eso, y el hecho de que el ejército de conquista occidental había luchado por levantar la moral y estaba cansado de su larga marcha, habría hecho al enemigo mucho más competitivo. Además, el núcleo de mi ejército regular no era un impuesto recaudado principalmente por los campesinos. Como ejército profesional, tenía una moral mucho más difícil de romper. Todavía había un buen número de reclutas campesinos, pero se emplearon principalmente en roles en los que no tenían que luchar directamente, como en roles de apoyo detrás de las líneas. La asimilación de las nuevas prefecturas camino del Canal Sanado ampliaría enormemente mi esfera de influencia. Además, si pudiera acabar con la facción del antiguo rey por mi cuenta, no habría una sola facción con suficiente poder para resistirme en el reino. El sueño de la unificación estaba tan cerca que podía olerlo. La emoción hizo que mis palmas se humedecieran de sudor. Sentí que mi reino comenzaba a tomar forma. No, necesitaba mantener la calma. Todos tenían claro que estaba ampliando mi influencia. Si era demasiado obvio acerca de mis planes. Siempre existía la preocupación de que la capital pudiera hacer algo innecesario. Necesitaba seguir actuando como regente del reino de Terwi. De todos modos, ya es hora de que llegue mi invitado. Supongo que también puedo aprovechar la calma y relajarme. Estoy seguro de que nadie me culparía por tomarme un día para disfrutar de las vistas de una ciudad portuaria. Huésped. ¿Quién viene? Al parecer, la Viala aún no había comprendido la situación. Mi suegro. El que nunca me traicionaría. Al día siguiente llegó un mensajero con la noticia de que había llegado mi invitado. Lord Soultis, el conde de Ciala, está aquí para verte. Sí, lo sé. Los Rapas me habían mantenido al tanto de los movimientos de Soultis. Nistonia. No había forma de que me traicionara en este punto, por lo que solo estaban haciendo un seguimiento de su ubicación. Había preparado una habitación en el templo para que nos reuniéramos. Dado que también le iba a agradecer su trabajo, también traje algo de alcohol. Soultis Nistonia parecía un poco desgastado por su larga campaña, pero debido a sus victorias, sus rasgos estaban llenos de vida. Conde de Ciala, me asombró su campaña. Atravesaste al enemigo como si nadie te lo impidiera. Fue un placer leer sus informes. Fue simplemente el hecho de que la facción del antiguo rey se había desplegado esperando solo luchar contra sus fuerzas, sí regente. No. Parecían estar preparados para la posibilidad de que yo atacara desde el norte. Tengo que agradecerle su planificación superior, sí regente. Serví vino en la copa de Soultis Nistonia. Si bien se me ocurrió el plan, fuiste tú quien realmente derrotó al enemigo. Mi querido conde. Te has ganado el derecho a estar orgulloso de tus conquistas. La historia, sin duda, lo considerará como uno de los mejores logros militares en la distinguida historia de tu clan. Quizás, aunque si será tratado como un logro real depende de cómo progresen las cosas a partir de aquí.
Soultis apretó los labios cuando su expresión se tensó. Por supuesto, no había llamado a Soultis aquí simplemente para elogiarlo. Por sus victorias. Por el momento, las cosas están progresando tan bien como podríamos esperar. Colocaré el territorio recién adquirido bajo mi control directo por ahora. La recaudación de impuestos y cosas por el estilo serán realizadas por mi propia gente. Lo que significa que incorporarás los nuevos territorios a tu dominio, ¿no? Sacudí la cabeza teatralmente. No, seré simplemente un cuidador temporal. Después de todo, estamos en medio de una guerra para asegurar la autoridad de nuestro país. Sería demasiado peligroso dejar tierras que podrían ser atacadas en cualquier momento por la facción del antiguo rey en manos de señores sin fuerzas. Acordado. Tu política está perfectamente justificada, dijo Soultis por el bien de la forma, mintiendo incluso cuando comprendió mi intención. Una vez que tú y tus partidarios controlen las prefecturas hasta el canal de Sanado, eso colocará a gran parte del reino, además de la región de la Gran Isla, dentro de su esfera de influencia. Sin lugar a dudas, controlarás suficiente territorio para que sea imposible que otros señores se opongan a ti. Y en el norte, la margrave de Machal sigue avanzando. Sí. También tengo la intención de hacer que los señores al este de la capital se sometan por completo. Una vez que adquiriera la totalidad de las fuerzas militares de este reino, el resto encajaría en su lugar. Aún así, comenzó Soultis, tienes que preguntarte qué piensa realmente Su Majestad de tus extraordinarios logros. Podía entender por qué los sentimientos de Soultis parecían mezclados. Para decirlo sin rodeos. Ciertamente no puede estar contento. Estuve de acuerdo con la evaluación de Soultis. El regente ha derrotado a un oponente que el propio rey no pudo, y se niega a dejar ir los territorios que ha liberado de la facción enemiga. Aunque el rey actual quiere que el rey anterior y su facción sean derrotados, el regente plantea un problema propio, una espina clavada en su costado, por así decirlo. Creo que es inevitable que el rey se sienta así. En ese momento, ¿qué hará su majestad? Dudo incluso en plantearla posibilidad, pero muy bien podría pensar en volverse contra usted, Sir Regente. Una posibilidad distinta y probable. Es humano no poder dejar pasar ciertas cosas. Hice un gran gesto de vaciar mi copa de vino. Pero cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Si su majestad intenta sacarme, me veré obligado a resistirlo. No mostraría ningún miedo ni enojo. Simplemente actuaría como debería hacerlo un regente. Ya sea un aliado o un suegro, no le daría a nadie información innecesaria. Difundir ese tipo de información no fue de ninguna ayuda. En efecto, por muy leal que sea un vasallo, sería demasiado pedirle a un vasallo que le entregara la cabeza sin algo parecido a una garantía de supervivencia de su clan después de su muerte. Soultis también estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Este era un hombre que había protegido los dominios de su clan al decidir correctamente con quién aliarse. Incluso si ahora se acercaba a una posición cercana a la de uno de mis vasallos, no haría ninguna sugerencia imprudente como recomendarme que me vuelva contra Haas. Mi querido conde, no tiene sentido continuar con tales conjeturas. Nuestra tarea por ahora es librar las tierras antes del canal de la facción del antiguo rey en nombre de su majestad. Ya hice que mis burócratas elaboraran planes para un régimen de recaudación de impuestos temporal. Entendido,
Sí, regente. Todo lo que tengo que hacer es seguir tus planes. Y trabajar por ti. Soultis declaró su intención de cooperar conmigo. Con eso, se hizo el trabajo del día. Gracias. Espero su cooperación. Extendí mi mano para un apretón de manos. Soultis lo tomó de inmediato. Sin embargo, aunque sé que esto puede sonar repetitivo, recuerde que no está trabajando por mi bien, sino por el de su majestad. Todavía cumpliría mis juramentos. En la superficie, tenía la intención de seguir siendo un vasallo completamente leal. Si terminara peleando contra Haas, sería preferible que no tuviera culpa. El que decidiría si ese era el caso probablemente sería Haas, no yo. Por eso había un elemento en esto que no podía anticipar por completo. Si iba a construir mi propio reino, entonces mi enemigo no era solo la facción del antiguo rey, eran todos los que se interponían en mi camino. Soultis dejó escapar un suspiro bastante resignado. Sí, regente, es usted un hombre honorable. Habla de por qué has podido escalar hasta donde estás a una edad tan joven. Me alegro de que mi hija esté casada contigo. También tengo la suerte de haber adquirido una consorte tan buena. Espero que nuestra felicidad dure mucho tiempo. Si un hombre de su carácter hubiera aparecido antes, sin duda esta era de Caos habría terminado mucho antes. No, en absoluto, murmuró Oda Nobunaga. Estuve de acuerdo con él. Sentimiento. Fue porque el reino estaba sumido en el caos que pude hacerme un nombre, respondí. Si hubiera sido una época de paz, simplemente habría sido el hermano menor de un señor. Ya les había pedido a Kelara y Yanán que presentaran una serie de propuestas para gobernar los territorios conquistados, anticipándome a una amplia gama de circunstancias locales. Después, decidí poner a Kelara a cargo de gobernar la administración local. Si bien conservé la autoridad máxima, había límites en cuanto a lo que podía administrar por mi cuenta en el lado civil. Sin mencionar que mi despliegue estaba técnicamente destinado solo a expulsar al enemigo de estos territorios, por lo que comportarme como el señor territorial sería problemático. Por lo tanto, llamé a Kelara para que mantuviera la fachada. Por eso dejaré en tus manos la administración de las tierras conquistadas. No dude en pedirme consejos si algo sale mal. Aunque dudo que eso sea un problema para ti. Habíamos decidido que la prefectura costera se gobernaría bajo el nombre de Soultis, ya que él fue quien la conquistaría desde el interior. Eso haría parecer que lo estábamos haciendo porque no teníamos otra opción. Por supuesto, Soultis y yo estábamos conectados entre bastidores. Kelara inclinó la cabeza con recato y se arrodilló. Acepto humildemente su orden, sí, regente. Si tengo alguna reserva, es el hecho de que es tierra enemiga, por lo que no puedo anticipar dónde habrá rebeliones. Era cierto que no podíamos estar completamente seguros de que no hubiera generales enemigos mezclados entre los campesinos y la gente de la ciudad. Había lugares prácticamente ilimitados para esconderse. Tienes plena autoridad para lidiar con las revueltas cuando lo consideres necesario. El enemigo son los traidores que se rebelan contra la corona. Castígalos como mejor te parezca. Haré lo que se me instruya, sí, regente. Ya no había ninguna duda en la mirada de Kelara sobre el hecho de que planeaba construir un nuevo reino. Realmente se había convertido en una de mis leales vasallos. Pensar que pondrías a Akechi Mitsuide en el talón. Bien hecho. Oda Nobunaga sonaba exasperado e impresionado al mismo tiempo. Por supuesto,
Esta es una clara lección que aprender de mi vida anterior. Si hubiera sabido que Mitsuide me traicionaría, lo habría tratado de manera diferente. Ciertamente, en retrospectiva, fue un error fatal, pero todos los daimyō habían actuado con niveles similares de descuido. Maldita sea. Imaginar que habrá quienes intentarán echarme toda la responsabilidad es irritante. No te preocupes tanto. Llevaste un país que estaba sumido en el caos al borde de la unificación. No hay duda de que eres un conquistador. Un conquistador no debería preocuparse por lo que los jejenes del futuro digan sobre él. Tienes razón, pero, al final, los que califican a las figuras históricas son los que viven en la época en particular en la que se hace ese juicio. Ser tratado como un tonto por un solo error es extremadamente desagradable. Hay un dicho sobre no terminar un gran trabajo, y fracasar en ese momento es, de hecho, algo doloroso de tratar. Entiendo. Eso es algo de lo que tendré cuidado. Kelara, mientras estás lidiando con el territorio ocupado, capturaré la prefectura de Narbust, otra prefectura un paso antes del canal. Para eso, tengo la intención de ubicar mi base de operaciones en la parte este de la prefectura de Narbust, hacia la capital. Puse mi mano sobre el mapa, luego señalé una ciudad del interior llamada Yagmuri. Parece un poco demasiado al este para luchar contra la facción del antiguo rey, y un poco demasiado lejos del mar, pero eso es porque deseas vigilar la capital, ¿no? Kelara ya entendió mis intenciones. Correcto. En caso de que me ataquen desde la capital, debe ser un lugar donde pueda resistir si es necesario. Y esta ubicación permitiría que el clan Nistonia y Tal Salmargrave me enviaran suministros a través de las rutas comerciales del norte. Particularmente dado que la prefectura al norte está controlada por el clan Nistonia. Ya había hecho los preparativos para la independencia. Los mares del sur corrían el riesgo de ataques no solo de la facción del ex rey, sino también de los buques de guerra de la capital. Por eso había decidido colocar mi comando central más hacia el interior. No solo serviría para una ofensiva contra la facción de Paphos, sino que también me permitiría tomar una respuesta adecuada si Has tuviera miedo y se volviera contra mí. Ciertamente, ahora no hay facciones con más poder que la tuya. Que su Majestad lo considere su mayor amenaza está, no más allá del reino de lo posible. Asentí lentamente. Tal como estaban las cosas, si eliminara la facción del antiguo rey y luego ocupara su territorio por la fuerza, dejaría la mayor parte del reino en mis manos. Incluso si las facciones al este de la capital aún no hubieran caído directamente bajo mi influencia, eso sería suficiente fuerza militar para arrinconar la capital. Por eso Has no había intentado animarme a cruzar el canal y tomarla ofensiva contra Paphos. Las misivas más recientes de él estuvieron llenas principalmente de esfuerzos poco entusiastas para mostrar aprecio por mi trabajo, como decirme que cuide mi salud. También indicaron que quería enviar gobernadores para el territorio conquistado desde la capital. Rechacé esas recomendaciones al afirmar que la situación en el territorio conquistado todavía era fluida. Eso no fue una fabricación completa. Si un gobernador con experiencia administrativa pero sin experiencia militar fuera asignado al territorio, sin duda lucharían para contener cualquier revuelta. No podría confiarles el territorio. Pero el problema más grande era que un extraño se interpondría en mis esfuerzos por lograr un control efectivo de esas áreas.
Las tierras conquistadas eventualmente estarían completamente bajo mi control. Iba a mantener la propiedad de ellos hasta que Has aceptara ese resultado. Asigné al pequeño Kivik y Meisel Bouge para que avanzaran hacia la prefectura de Nargust desde dos direcciones. Pero también les dije que tomaran su tiempo para hacerlo. No había ningún señor en la prefectura de Nargust que pudiera resistirlas divisiones de mi ejército. Además, los que gobiernan la región de la Gran Isla probablemente no intentarían defender la prefectura de Nargust. Simplemente no valió la pena el esfuerzo. Es una prefectura que podemos conquistar bastante rápido, pero bueno. Vamos a tomar las cosas con calma. Estoy seguro de que se nos puede perdonar por tener una guerra en la que el objetivo no es derrotar al enemigo. Es casi como si estuvieras encontrando el tiempo para trasladar tu centro de poder a Yagmuri. Que Lara no era del tipo de bromear, así que sin duda, al menos hablaba algo en serio con esta afirmación. Eso es leer demasiado. No tengo la intención de hacer eso. El castillo de Most es mi amado castillo. No me mudaría a un lugar como Yagmuri, donde no tengo conexiones, incluso si Has me ordenara hacerlo. Inmediatamente lo negué. Pero luego miré un poco hacia la distancia. Puede que haya momentos en el futuro en los que no pueda dejar Yagmuri. Hay ejemplos en los que un señor estaba defendiendo un castillo que su señor le había ordenado defender, solo para que ese señor perdiera. Mientras estaba ocupado defendiéndolo y terminó siendo nombrado maestro de ese castillo por el nuevo señor feudal. Si hubieran venido de alguien que no fuera Kelara, habría pensando en las palabras sarcasmo, pero Kelara no tenía ninguna intención de burlarse de mí. Está bien, Kelara, estoy confiando en tus habilidades de gobierno. Voy a darle algo de motivación al pequeño Kivik. El plan no puede continuar si no llega al menos hasta Yagmuri. Fue en ese momento que Kelara hizo una declaración que se acercaba a una broma. No se trata del momento durante un despliegue en el que empiezas a extrañar el toque de una mujer. Sí. Creo que ya es hora de que me dé un capricho. Hice el amor con Kelara antes de que se fuera. Sentí que habíamos recorrido un largo camino hacia el entendimiento mutuo. El ejército del pequeño Kivik derribó lenta y constantemente a los señores enemigos uno por uno. No le llevó mucho tiempo obligar al clan Yagmuri, propietario del castillo Yagmuri, a rendirse. El enemigo en la prefectura de Nargust no tenía una moral particularmente alta. Ya habían visto a un gran número de sus compañeros aplastados y no tenían confianza en que pudieran comenzar a ganar de repente. Y, tal vez porque tenían la intención de conservar su fuerza, no parecía que la facción del antiguo rey tuviera intención de enviar refuerzos serios. No. Sería extraño que los señores de Nargust creyeran que los habían abandonado, dado que, de hecho, ese era el caso. El ex-rey, Pafubi, ya había renunciado a mantener un control sobre el continente y había cambiado a una política de fortalecer su control de la región de la Gran Isla a través del canal. Tenía la intención de tratar la región de la Gran Isla como un reino en sí mismo y mantener un gobierno en el exilio. Eso en sí mismo no fue una mala elección. Si pudiera hacer retroceder a los ejércitos reales de Has varias veces, era posible que todos consideraran cada vez más a la región de la Gran Isla como un reino independiente. De hecho, hubo un momento en que la región de la Gran Isla era un reino separado. Las dos grandes potencias de la región de la Gran Isla, los condes de Talmud y Samur, ya estaban obsesionados con proteger sus propias
tierras, y Pafuvi no estaba en condiciones de ignorar sus deseos. Por supuesto, las prioridades de la facción del antiguo rey no me preocupaban. Eché un vistazo alrededor del castillo de Yagmuri, guiado por el pequeño Kivik. Dado que se trataba de un castillo pequeño, el recorrido no llevó mucho tiempo. Dado que el enemigo se rindió rápidamente, cosas como el cordón siguen intactas. Difícilmente es lo que se podría llamar pulido, así que dudo que haya cambiado mucho a lo largo de las generaciones. El pequeño Kivik no respiraba fuego como su padre, Kivik el viejo. Pero eso no significaba que le faltara habilidad, y cumplió bien con su deber. La segunda generación tiende a comportarse un poco mejor. Quizás porque han observado el comportamiento imprudente de sus padres. Crecen y se vuelven más cautelosos. Esto ciertamente me hace retroceder. El castillo de Naivil también tenía, como mucho, este tamaño. Las murallas eran bajas y el cordón no estaba diseñado para luchar contra un ejército considerable. No tengo ninguna intención de insultar su castillo ancestral, Sir Regente. Lo sé. Pero es cierto que este castillo y mi castillo ancestral no son nada impresionantes. Este castillo no funcionará como está actualmente. Por un lado, no cabe en una guarnición lo suficientemente grande cuando se defiende. Al menos sería entretenido si pudiéramos hacer de este castillo como el castillo Azuchi. El castillo Azuchi era el castillo natal de Oda Nobunaga. Le había oído presumir de ello en más de una ocasión. Debido a que, evidentemente, era extremadamente diferente en apariencia a los castillos de este mundo, realmente no podía tener una imagen clara de él en mi cabeza, pero podía imaginarme que había sido un castillo bastante ostentoso, dado los gustos de Oda Nobunaga. El castillo de Azuchi era una estructura lujosa y hermosa. Sin duda. Fue el castillo más grande de Japón en esa época. Es una pena que se quemara. Si tan solo hubiera sobrevivido de esa forma, habría informado mejor a las generaciones posteriores de mi grandeza. ¡Ah! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Odio decirte esto, pero no tengo ninguna intención de construir un castillo solo para impresionar a la gente. Lo que estamos construyendo es una fortificación militar para usar en la guerra. Lo sé. Incluso si supiera hasta el último detalle sobre el castillo Azuchi, no hay necesidad de construirlo ahora. Más que nada. Simplemente no hay tiempo suficiente. En general, hay dos tipos de castillos. Por supuesto, no existe un castillo sin un propósito militar. Sin embargo, los castillos para grandes señores o reyes también funcionan como capiteles. Están construidos no solo para la guerra, sino también para gobernar. El castillo de Most y el palacio real eran esas estructuras. Supongo que puedo describirlos como el tipo de castillo en el que los campesinos piensan cuando imaginan a una princesa asistiendo a un baile. No importa cuán modesto o austero sea el señor, ese no es un castillo en el que pueda permitirse el lujo de escatimar. Los símbolos de autoridad no tienen sentido si no se destacan. Si uno asiste a un baile con ropa andrajosa, eso solo lo convierte en un excéntrico irrespetuoso. Luego están los castillos como el que estaba a punto de construir. Su único propósito es cumplir con su función militar. Mientras no dejara entrar al enemigo y estuviera construido para desangrar a un ejército atacante, no importaba lo feo que fuera el castillo. Como conquistador, Oda Nobunaga era muy consciente de ese hecho. Aún así, esta es una oportunidad para construir un buen castillo. Incluso si el castillo Azuchi no es una opción,
¿por qué no hacer uno? Como el castillo Kitanoso en Echizen. Castillo de Kitanoso. Además del nombre de ubicación desconocido, el aviso de una nueva habilidad sonó en mi cabeza. Habilidad especial reclamo del conquistador adquirida. Permite el uso de los conocimientos y gustos de Oda Nobunaga al construir un castillo. Oh, esto podría resultar bastante útil. Una lista de extraños nombres de castillos apareció en mi cabeza. Cuando intenté elegir uno de la lista, surgió la información básica sobre el castillo. No había muchos castillos construidos con piedra. La mayoría estaban hechos de tierra, con varios agujeros y caminos bloqueados integrados. Para evitar intrusos, seleccioné el castillo de Kitanoso de la lista. Aunque nunca lo había visto yo mismo, el diseño del castillo comenzó a fluir hacia mi cerebro. Las cosas encajaron en su lugar. Utilizaba un gran río como foso en su lado occidental. De esa manera, era similar en concepto al fuerte Nagrad. Eso dificultaba el acercamiento de los atacantes, por lo que sería útil, independientemente del mundo en el que estuviera construido. Pero lo más notable del castillo fue el edificio extremadamente alto que se elevaba como una fortaleza. No era tan alto como una torre, pero la base de piedra se extendía por un área considerable, y simplemente abrumaría a un oponente que lo mirara a menos que tuvieran una fuerza particularmente grande a su disposición. No está mal. Creo que seguiré adelante y construiré este castillo de Kitanoso. Por supuesto. Este será un eje que te ayudará a mantener la zona norte. El enemigo se detendrá rápidamente en seco. Solo aquellos con un ejército particularmente grande podrían derribarlo. Muy bien, voy a usar el conocimiento de Oda Nobunaga para hacerlas mejores instalaciones militares. Me volví hacia el pequeño Kivik. Prepare tantas unidades de ingenieros como sea posible. También quiero empezar a recolectar piedras. Así que esto será un castillo de piedra, señor. Entonces llamaré a los albañiles. Eso no es técnicamente lo que será, pero será útil tener albañiles. Lo primero que hicimos fue cavar un foso. El castillo de Yagmuri se había construido cerca de un río, pero ese río no era muy profundo ni ancho, por lo que cambiamos la ubicación del nuevo castillo río abajo y decidimos profundizar el río. Agregamos afluencia de otro río cercano al lado del castillo. Aún así, esto era algo que cualquiera podía pensar. No necesitaba el conocimiento de Oda Nobunaga. Una vez que el río se expandió, hicimos traer rocas en barco. Empezamos a apilarlos para formar un muro de piedra. Al principio, la Viala insistió en que este plan era imposible. Lord Alsrod, incluso si puede reunir suficiente piedra, no tenemos suficientes albañiles. No importa lo que intentemos, se necesita tiempo para tallar rocas en bloques cuadrados. La Viala, no hay necesidad de hacer bloques planos con las rocas. Esto es suficiente para hacer una pared sólida. ¿Qué quieres decir? Probablemente debería explicar esto a los albañiles en lugar de a ti. La Viala, pero el conocimiento de Oda Nobunaga incluía información sobre muros de piedra. Las paredes de piedra tenían un aspecto extremadamente extraño. Eran montones de piedras y cantos rodados sin esculpir. Parecía que pudieran colapsar en cualquier momento, pero las pequeñas piedras se encajaban entre las rocas y cumplían una función similar al mortero. Eso fue suficiente para construir un muro de unos 3 jards de altura. Había un secreto sobre cómo se debían apilar las rocas, pero Oda Nobunaga me había proporcionado ese conocimiento.
lo que significaba que Oda Nobunaga estaba interesado hasta en él. Detalle de la mejor manera de apilar piedras. Si ese no fuera el caso, habría dejado todo eso en manos de los albañiles. Cuando invadí Omi, vi muchos muros de piedra impresionantes. Cuando conquisté el castillo Kannonji de Rokaku, me conmovió la elegancia de su trabajo en piedra. Omi también tenía el gremio Ano. Su Demon Shei, su enfoque hacia la mampostería de piedra era más avanzado que otros. A Oda Nobunaga le gustaba explicar. Tenía una curiosidad prácticamente infantil por todo. Y le gustaba mostrar los frutos de esa curiosidad a la gente. El problema para mí fue que yo era el único al que podía revelarle ese conocimiento. Y así se me ocurrió una idea. Si las piedras pudieran apilarse lo más alto posible, se podrían hacer castillos mucho más duros que usar murallas de tierra. Las murallas hechas de tierra eventualmente se erosionarían con los años y terminarían siendo más cortas, o los bordes comenzarían a redondearse. Pero se podría construir una base mucho más grande con piedra. Podrías tener incontables pasillos con esquinas agudas dentro del interior del castillo. Se podía crear un castillo que era casi imposible de invadir, un castillo hecho para masacrar al enemigo. Definitivamente voy a adoptar tus ideas. Pensando en ello, por supuesto. Los soldados enemigos se desanimarían si vieran un castillo endurecido con piedra. Expliqué los conceptos detrás de la mampostería labiala usando los términos que usaba Oda Nobunaga. Labiala todavía se mostraba escéptica, pero pareció darse cuenta de que yo tenía razón cuando vio las estructuras de piedra que se habían iniciado. Los albañiles eran de la misma manera. A medida que las piedras más pequeñas se asentaron entre los cantos rodados y las piedras grandes. Como pequeñas cuñas, mantuvieron los cantos rodados y las piedras grandes en su lugar. Redujo en gran medida la cantidad de tiempo dedicado a cortar y pulir piedra. La piedra realmente no se mueve. ¿Y si un muro tan alto corra alrededor? Sería imposible atacar el centro del castillo. Labiala miró hacia la pared, mientras palmeaba la piedra. ¿Y si colocas arqueros y arcabuceros encima? Podrían disparar sin piedad sobre los atacantes. Sí, sabía que te darías cuenta de eso, Labiala. Eso es exactamente correcto. Dispara a tantas cabezas enemigas como quieras desde aquí. Este castillo era como un laberinto diseñado para masacrar al enemigo. Sin duda, podría dormir profundamente dentro. Y si el castillo todavía está en riesgo de ser conquistado, podemos bajar un barco al río junto a él y usarlo para escapar. Definitivamente se convertirá en el centro desde el que lanzaremos nuestras futuras expediciones. Está realmente bien diseñado. Pero quizás lo más sorprendente es que solo ha pasado un mes desde que comenzamos la construcción. Es cierto que el ritmo de la construcción del castillo en sí fue bastante rápido. Este fue un privilegio que se me otorgó debido a la gran cantidad de personas que podía comandar. Todavía estamos en tiempo de guerra, después de todo. El plan es terminarlo en unos 3 meses. Será un castillo que nunca caerá en mi vida. Sin una verdadera interrupción del enemigo, el nuevo castillo de Yagmuri se completó en 3 meses. Cuando se completó el castillo, organicé una pequeña fiesta en celebración con los generales que estaban allí. León de las White Eagles me dijo que se estaba difundiendo la noticia del castillo. Se hablaba de él como el castillo donde los muros de piedra se alzaban sobre sus alrededores. Mis compañías de guardias personales
Siempre estuvieron a mi lado. He hecho todo lo que tenía que hacer. De ahora en adelante, gestionaré los territorios conquistados desde el castillo de Yagmuri. Sin duda eso se hará realidad pronto. Sin embargo, si hay alguna preocupación. Oye, no vayas a maldecir las cosas. León, estás demasiado nervioso por todo, bromeó Urcas de los Red Bears. ¿Puedes pensar en algún hombre que pudiera conquistar este castillo? No hay preocupaciones. Pronto terminaremos de eliminar a la facción del ex-rey. ¿O tienes miedo de subirte a un bote para cruzar el canal? No tengo esos miedos. No dudo que derrotaremos a la facción del ex-rey. Tampoco. Pero si su base está tan bien fortificada, habrá quienes crean que el regente es la mayor amenaza. León estaba siendo algo discreto, pero estaba claro lo que estaba insinuando. Por eso digo que estás paranoico, León. Incluso si el rey tuviera miedo del regente y atacara, el regente simplemente cambiaría para apoyar al ex-rey. El rey no puede darse el lujo de convertirse en enemigo del regente. Traté de evitar involucrarme en la discusión entre mis dos capitanes de la guardia personal, pero sentí que necesitaba prepararme para lo inesperado. Si terminó viniendo por mí, podría ser antes de lo que esperaba. Sin duda. Pensaría que sería demasiado tarde una vez que se estableciera mi regla. Estaba seguro de que habría quienes le susurraran esas cosas al oído. Bien podría ser que el próximo desafío fuera la prueba que enfrenté para convertirme en rey. 2 semanas después de la finalización del castillo Yagmuri, un lobo apareció silenciosamente en mi habitación. Ah, Yadorigi. Puedes hablar en forma humana. Inusualmente para ella, Yadorigi estaba visiblemente tenso. Comprendí de inmediato que traía noticias importantes. Hemos descubierto que Su Majestad el Rey y el ex-rey han estado intercambiando cartas. Oh. Sería bueno si el ex-rey entregara la región de la gran isla de esa manera. Entonces, la unificación estaría esencialmente completa. El tema principal de sus misivas secretas es cómo deshacerse del halcón, que ha crecido demasiado. Respiré profundamente. Así que finalmente había hecho un movimiento. Pero pensar que el mayor enemigo acabaría siendo yo. Un halcón, es un animal encantador con el que compararlo. Si me hubiera llamado cerdo demasiado engordado, podría haberme sentido un poco insultado. Ataque de pinza sobre el regente. Entonces, ¿han decidido cómo deshacerse del halcón? Yadorigi había vuelto a su expresión de nivel habitual. No, respondió ella. Una vez que se hayan deshecho del halcón, Su Majestad y el ex-rey estarían completamente en desacuerdo en términos de sus intereses. Parece que están luchando por aclarar los detalles allí. Me asaltó la necesidad de echarme a reír, pero de alguna manera me las arreglé para contenerlo. Perder el tiempo en un futuro que ni siquiera ha sucedido en este momento, me burlé. Los miembros de la realeza son ciertamente mucho más pausados y descuidados que nosotros, los simples mortales. Y esa actitud relajada será su perdición como familia real. Sin embargo, en las condiciones actuales, creo que se conformarán con que el rey ceda las prefecturas cercanas al canal al antiguo rey, explicó Yadorigi. O quizás el ex-rey cederá el continente al rey Has a cambio de reconocer la región de la gran isla como un país separado. Uno de los dos. Yadorigi todavía continuó. Debido a que tenía tanta información que transmitir, casi parecía que de repente se había convertido en una mujer habladora. Dado que el ex-rey y los señores de la región de la gran isla están sintiendo profundamente que se acerca el peligro,
creo que estarán dispuestos a comprometerse para evitar ese peligro. Ya veo. ¿Conoce a los que animaron a su majestad a emprender esta acción? Yadorigi sacó a relucir varios nombres de entre los cortesanos del rey. Todos eran hombres cuyo único valor era ser miembros de un séquito. Después de todo, la administración política real de la capital estuvo a cargo de personas de mi campo. Había terminado la época de los cortesanos que robaban los frutos de la capital. Ataque de pinzas sobre el regente. Desde su punto de vista, estoy seguro de que soy una espina clavada en su costado. Pero incluso si su motivación es incorrecta, se las han arreglado para darle el consejo correcto. Como asesores de un rey, han hecho un trabajo decente. Si hubieran continuado confiando en mí y le hubieran dicho a Has que se sentara, habrían sido irremediablemente estúpidos. Su Majestad trató de ignorarlos al principio. Parecía que no quería considerar esa posibilidad. Sin embargo, vio mi política de gobernar los territorios conquistados y sintió una punzada de miedo. Que un general hiciera lo que quisiera en el frente era una antigua tradición. No es como si yo fuera un ejemplo particularmente malvado. Mantener la autoridad en tiempos de guerra es necesario para poder luchar contra el enemigo. No hay tiempo para ir a obtener el permiso del rey en la capital. Es un mal necesario. Por supuesto, la naturaleza de la discusión había cambiado una vez que el área bajo mi gobierno efectivo fue mayor que la mitad del área total del reino. Cuando era una certeza virtual que Talsá, el margrave de Machaal, y Soultin Istonia, que había exterminado a la facción del antiguo rey, estaban de mi lado, la cantidad de influencia que Has, el rey actual, ejercía realmente era extremadamente pequeña. Debió haber pensado que si la facción del antiguo rey fuera eliminada y la región de la gran isla también cayera bajo mi control directo, él sería el siguiente en la tabla de cortar. Ya veo. Pero un halcón puede volar libremente por los cielos. Una vez que lo ha dejado a su alcance, es demasiado tarde para perseguirlo. No existe un halcón que regrese voluntariamente a su jaula. ¿Qué vas a hacer con tus hijos y consortes en el castillo de Most? Ante esa pregunta, mi expresión se congeló. No me había dado cuenta de que había estado pensando solo en mí. Sí. Era cierto que Yagmuri no se caería fácilmente. Estaba demasiado lejos de la capital y demasiado bien defendido. Pero con tantas tropas desplegadas lejos de él, las defensas del castillo de Most eran más frágiles. Me quedé en silencio por un momento. Si este ataque de pinza llega a buen término, la facción del antiguo rey cruzará el canal y atacará. Lo que significa que si me voy de aquí, la facción del antiguo rey tomará tierras rápidamente. Ensarté las palabras como si tratara de convencerme a mí mismo. Incluso si volviera a Most, no puedo ir a matar a Has mientras me atacan en dos frentes. Si lo hiciera, habría revueltas de quienes me consideran un traidor. Pero si solo encarcelara a Has, tendría que lidiar con una fuerza recién resurgente bajo el dominio de Paphos y estar en desventaja. El mejor camino para convertirme en rey fue prácticamente decidido por mí. Debería cruzar a la región de Great Ail antes de regresar al castillo de Most. No quería pensar en lo que le pasaría al castillo de Most durante ese tiempo, teniendo en cuenta las prácticas comunes en el campo de batalla. Probablemente no matarían a ninguna mujer. Sin embargo, me preocupaba. ¿Cómo tratarían a las consortes de un traidor si me declararan uno? Enviaré una carta a mis consortes diciéndoles que el castillo de Most podría ser atacado y que,
Si es necesario, tienen mi permiso para rendirse. Como usted ordene. Sin embargo, también les diré que esperen un poco. Flair y Serafina. Están ahí. Estoy seguro de que podrían resistir el asalto de un enemigo. Debbie. Mis últimas palabras fueron menos serias. Si bien eso estuvo cerca de un deseo, también fue mi sincera opinión. Honestamente, creo que cualquiera de ellos podría estar realmente complacido de poder ejercer el poder como señor temporal de la mansión. Presentaré los planes para cruzar a la región de Gran Isla. Envía un mensaje a Soultis también. Podría haber revueltas en las tierras bajo él. Control de Kelara, por lo que un avance de la guerra relámpago para eliminar a la facción del ex-rey sería la táctica más eficaz. Si cayera en una posición defensiva, eso crearía nuevas oportunidades para que ellos explotaran. Este fue un momento en el que no podía permitirme aliviar mis ataques. Entendido. Buen provecho, señor regente. Yadorigi, un rapa como tú no necesita rezar. Solo mantén un ojo claro. En la realidad para mí. Si bien el castillo de Yagmuri ya estaba completo, parecía que no podría tomarme el tiempo para disfrutarlo. Sentí que eventualmente terminaría luchando contra Haas, pero no. Esperaba que se aliara con Paphos. Había apostado a que él no sería del tipo que estaría dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurar sus fines. Era imposible saber qué haría una persona desesperada. Parecía que había llevado a Haas a un estado más desesperado de lo que pensaba. O había terminado resentido conmigo por lograr tan fácilmente las conquistas occidentales que no había logrado. No, pensar en algo sin sentido. La respuesta del castillo de Most llegó de inmediato. Cada una de mis consortes escribió su propia respuesta. El contenido básico de cada respuesta era el mismo, diciéndome que no me preocupara por ellos. Sin embargo, el de Serafina era un poco diferente. No dejaré que tomen este castillo. Como hija de un villano infame, iré a conquistar la capital yo misma. Esa es mi Serafina. Me eché a reír cuando leí eso. Lucha todo lo que quieras. No importa lo salvaje que haya sido su vida, no. Es una oportunidad que se presente a menudo. Envié un enviado formal a la capital. El enviado no estaba allí para desearle lo mejor a Haas, sino para hacerle una pregunta. Esencialmente, esa pregunta era, ¿había algo de verdad en los rumores de que se aliaría con Paphos y atacaría al regente Elsrod? Pasar inmediatamente a la ofensiva no fue una buena idea. Eso me convertiría en el villano. Cuanta más justificación pueda reclamar, mejor. Era algo por lo que mi profesión me fastidiaba. No desafíes la voluntad del cielo, así lo expresó Oda Nobunaga. En este caso, la voluntad del cielo era algo así como un dios supremo. Aunque el concepto de un dios supremo supuestamente había sido bastante vago en el mundo de Oda Nobunaga, se había vuelto necesario. Y así fue como surgió la voluntad del cielo. La voluntad del cielo ciertamente puede interpretarse como un dios supremo, y hubo muchos que lo vieron como tal, pero esa es una interpretación sin sentido. Es una estafa. Oda Nobunaga volvió a interrumpir mis pensamientos. Quizás ser una profesión deja a uno con demasiado tiempo libre. Sin duda, se habría entretenido mucho más si hubiera un oyente allí que sirviera de público para sus alardes. La voluntad del cielo no es en realidad nada divino, nada por él estilo. Es la opinión pública, es decir, la opinión de las masas. No es divino, sino tan temporal como puede serlo. Entiendo. Dicho esto,
Hay algo irónico en que alguien que aspira a ser rey no solo recorra el camino del conquistador, sino que también tenga que preocuparse por la opinión pública. No vale la pena quejarse de eso. Nadie piensa en seguir a los despreciados por la opinión pública. Traté de tener eso en mente con mis acciones, pero finalmente tropecé al final. A medida que me acercaba al premio final, perdí el bosque por los árboles. Incluso yo sabía de que me estaba dando una conferencia Oda Nobunaga. Este fue el final para mí. Por eso envié un mensajero a la capital para interrogar a Haas. Fue una tarea desagradable para el mensajero, que en el peor de los casos podría terminar muerto. Por supuesto, si Haas mataba al mensajero, la voluntad del cielo me sonreiría. O más bien, probablemente debería decir que la voluntad del cielo abandonaría a Haas. Ahora era la fecha de regreso más temprana del mensajero. No importa la respuesta, todavía estaba tenso. Quizás por esa razón tenía sed, así que bebí varias tazas de té en mi alojamiento temporal en el castillo de Yagmuri. No pensé que me acusaría de rebelde y me declararía la guerra, pero todavía no podía leer bien lo que planeaba hacer Haas. Fue entonces cuando la Viala prácticamente irrumpió en la habitación. Disculpe, Lord Alsrod. Deberías decir eso antes de entrar en la habitación, no después. Entonces, ¿qué es? Aprovechemos la oportunidad para traer aquí a las distintas consortes del castillo de Most. Todavía tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Así que era un plan razonable llevar a mis consortes a un lugar seguro, antes de que la facción capital pudiera echarme a un lado. En realidad, era algo perfectamente normal proponer. Aunque, según su estado de ánimo, probablemente estaba teniendo problemas para quedarse y había irrumpido en mi habitación para sugerirlo. Para la Viala, los otros consortes eran compañeros y familiares. Entendí por qué estaría preocupada. Pero no pude simplemente aceptar esa propuesta. La Viala, si trajera a mis consortes aquí a Yagmuri ahora mismo, se usaría como prueba irreprochable de que estaba planeando una rebelión. Las personas ofrecidas como rehenes son, por supuesto, asesinadas en el momento en que su amo traiciona una alianza. Por eso, desde tiempos inmemoriales, los generales que planean una revuelta han estado tratando de garantizar la seguridad de tales rehenes. Aunque Lumi y Serafina no eran rehenes sino sentadas en mi residencia en Most, eso no cambiaría. El hecho de que las trasladaría a un lugar más seguro sería la evidencia más obvia del mundo. Lo sé, pero todavía estoy haciendo esta propuesta. A este ritmo, todo el mundo. Puse mi dedo índice contra los labios de la Viala. Era mi manera de decirle que se callara y un gesto que no le hice a un vasallo sino a mi concubina. Inmediatamente quité mi dedo de sus labios. Si mis consortes se van de Most, muy bien podrían ser atacadas en el camino, le dije. Los ojos de la Viala se abrieron al darse cuenta. En comparación con ser atacado fuera de las murallas, estar en el castillo de Most es más seguro. Por supuesto, no lo llamaría exactamente seguro. Tienes razón. Si el rey ya está planeando atacarte, Lord Alsrod, probablemente ya tiene el castillo de Most bajo vigilancia. Ahora es el momento de esperar, respondí con un asentimiento. Es el momento más desagradable de todo este asunto. Estar en el campo de batalla es más fácil de entender y afrontar. Yo mismo recogí una taza de té para la Viala. Oh. Yo haré eso.